Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches. Esto es Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice. Estamos en nuestra tercera temporada, episodio 12. Muy buenas noches, Diego Yaiche. Buenas noches, Gabriel Pulice. ¿Con quién estamos, Gabriel? Hoy vamos a estar con mucha gente en este programa de hoy, en este lluvioso viernes de mayo. Nos acompaña Elga Fernández, flamante productora de Pulsión de Radio. Sí, le damos la bienvenida con carta de ciudadanía plena al equipo de producción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elga? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Diego. Buenas noches, José. Muchas gracias. También contenta. Bueno, y un buenas noches, José. ¿Y con quién estamos? Sí, ¿con quién estamos? Con el estimado José Asandri, de la República Oriental del Uruguay, y bueno, después nos va a contar también entre Colonia y Montevideo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer total. Bueno, después para nuestra audiencia lo vamos a presentar más detalladamente, José. Gabriel, ¿qué va a haber en el programa? Bueno, hoy tenemos un doble menú de agenda cultural. Antes, en el Rincón de los Libros, vamos a hacer un paseíto nuevamente por la Docta, por la ciudad de Córdoba, para escuchar a Rubén Goldberg en el Rincón de los Libros, que no sabemos de qué nos va a hablar, pero la verdad que las recomendaciones de lectura de Rubén son realmente un lujo. Y de Córdoba nos vamos la radio va al teatro hoy, porque vamos a estar en el ensayo de una obra que se está por estrenar este domingo, Winnie y Richard, protagonizada por también parte integrante del equipo de producción de Pulsión de Radio, como es Gabriel Nicola. Y bueno, vamos a meternos en la intimidad del ensayo de Winnie y Richard, y después viene la danza a la radio con Daniela Pesclein, y vamos a estar entrevistando a la protagonista y podríamos llamar la dramaturga, guionista, Lola Banfi, y la protagonista es María Cumillel. La obra, Colosa. Y hoy vamos a tener un programa colosal. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, vamos a presentar a José Asandri, que es miembro de la École Lacanienne de Psicanálisis. Llevó adelante talleres y seminarios. El último fue convocado con el título La Exhibición Psi. ¿Es el de Córdoba? No, eso fue en Montevideo. Montevideo. Actualmente está participando en La Factoría, que es un grupo de trabajo en relación a la cuestión del caso o a los casos en psicoanálisis. Participó en distintos proyectos editoriales, entre ellos creó y dirigió la revista Ñácate, una revista que recomiendo. Actualmente dirige Escolios, ediciones numeradas, y es miembro del comité editorial de la revista Neutro. Publicó artículos en revistas en Argentina, en México, en Uruguay, en Costa Rica. Publicó Clínica Infantil, Territorios y Abordajes en la editorial Roca Viva, Montevideo, en el año 1995. También entre Bataille y Lacan, Ensayo sobre el ojo, Golosina caníbal, siempre por el ojo, ¿no? Sí, siempre ahí. Siempre ahí. El Cuenco de Plata, Buenos Aires 2007.
Una tumba en busca de sus deudos, Alberto Nin Frías, El Uranista, por Estuario, también Montevideo 2018. Este libro tuvo un premio que es Bartolomé Hidalgo 2019 y una mención en los Premios Nacionales de Literatura 2020 de Uruguay. Sí. No más, que es poesía, así es el título, poesía también. Mención poesía inédita también, Premios Nacionales de Literatura 2018. Otro libro de poesía, Roer un mito, arrugar un espejo, Montevideo 2022. Y el último, Fotos ajenas, poesía, en coautoría con Cecilia Ríos, también segundo premio de poesía inédita de Premios Nacionales de Literatura 2022. Bueno. Bien. ¿Cómo juega Uruguay? Bueno, recién escuchábamos un tema de Jaime Ross, Cuando juega Uruguay, con el que hemos querido darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que ahora tienen una selección claramente rioplatense. Ah, sí, claro, por cierto. Y con mucho placer, además. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de fútbol o de psicoanálisis? Bueno. No faltará, digamos, el centro que nos permita volver al fútbol. Bien. Un caso porteño, José. Sí. Bien. ¿Qué título, no? Bueno, es un poco una provocación. Un caso porteño es el título del último capítulo de un libro que estoy escribiendo, que se llama Hacerse ver, cuerpos, fotografía, mirada. Pero también fue un seminario que di aquí en Buenos Aires, creo que fue en el 2018, invitado por Norberto Gómez, con ese título, que yo esperaba, digamos, que alguien se escandalizara, pero no pasó así, pasó desapercibido. Y en realidad tiene, digamos, los dos términos, caso y porteño, son puntos a explorar y discutir, porque la cuestión del caso en realidad es un punto que está desde el taller ese que nombraba Elga, la exhibición sí, justamente estaba dedicado a explorar los casos en psicoanálisis, es decir, los historiales de Freud, las viñetas, las monografías clínicas, la fábrica de casos, un poco en la lógica de que se habla demasiado de casos y sobre todo casos propios, al menos me parece a mí, que es algo que no es conveniente para el psicoanálisis, porque para mí el psicoanálisis es un lugar donde se va, un análisis donde se va a decir lo que no se puede decir en otro lado, y si eso se divulga por ahí no tiene mucho sentido. Y no se puede decir en otro lado porque no se pudo o porque es necesario un analista que esté allí para que eso se diga, o las cosas que se dicen solo tienen sentido allí, decirlas en otro lado no tiene mucho sentido. Y fue allí justamente donde, bueno, por un lado surgió la factoría como un grupo de trabajo, a partir de lo que estaba trabajando y mi encuentro con un libro que era un reportaje al llamado Hombre de los Lobos, Sergei Pankeyev, que era una serie de entrevistas de Karina Bolser, una periodista. Ahí yo planteé que, bueno, me parecía que era una cuestión a trabajar, ¿no? A ver que ya lo han hecho otros, ¿no? Como en el caso de la joven homosexual o incluso el pequeño Hans, ¿no? Era explorar esta cuestión de bueno, qué decían los analistas de sus pacientes o analizantes y qué decían ellos, ¿no? De ahí surgió la factoría, pero también me encontré con el testimonio de Gabriel Lischitz sobre un análisis con un lacaniano en un lugar mucho más cercano, Buenos Aires, en lengua española, que a mí me parece que eso importa, es decir, trabajar en lengua española me parece que es una necesidad en el Río de la Plata. Y bueno, me enfrasqué a trabajar con el testimonio primero y bueno, después fui descubriendo otras cosas. La fotografía, los libros digamos, hay dos libros de fotos y textos. El primero se llama Recursos Humanos y el segundo se llama Efectos Colaterales. Y para mí esto forma parte de un mismo proyecto que es justamente sacarse fotos luego de haber sido mastectomizada, como una forma de, ¿cómo decirlo?, articular nuevamente una relación con la imagen corporal, con su propio cuerpo, y ahí hay toda una serie de particularidades en torno, digamos, a qué es el uso de la fotografía. José, una pregunta, vos, Sí. porque estabas hablando del caso, lo que entendías por caso, y una crítica acerca de la noción de caso, pero en algún momento, en uno de los artículos que leímos, donde vos trabajás estos libros,
decís que Gabriela hace, o la autora, digamos, mejor así, para no referirnos a la persona, la autora, hace un caso de ella misma. Y vos decís que el abordaje del caso que vas a trabajar tiene que ver con entender el caso como lo que agujerearía la teoría. No lo decís de esa manera, creo que decís la teoría contra el caso, o el caso contra la teoría, es decir, algo que objetaría la teoría. Entonces, ¿cómo entenderías esto, hacer el caso, que ella hace un caso de sí misma, y esta manera de entender el caso en psicoanálisis? Bueno, justo ayer hubo una discusión entre miembros de la escuela a propósito del caso en Montevideo. Pero bueno, esa es una discusión que creo que está en curso. En el tema, digamos, de mi trabajo con los casos, yo llegué a una formulación que es pensar o leer contra el caso. En dos vertientes. Una es ajustarse a lo que está dicho allí, por ejemplo. Y por otro lado, que justamente me parece que los casos no se trata de que uno aplique la teoría y demuestre lo que ya tenía, digamos, postulado antes, sino que justamente un caso es lo que objeta una teoría, y para eso en eso tiene sentido para el psicoanálisis. Ajá. Ahora, interesante porque vos das una segunda vuelta, porque por un lado planteás que el caso es lo que objeta la teoría, pero a su vez planteás un trabajo contra el caso. Y me parece que en el caso, valga la redundancia, digamos, al que hace referencia. En ¿no? el caso de este caso. No, bueno, por su nombre, de Gabriela Lifchik. Sí, porque ¿no? ella puso su nombre, así que... Exactamente, lo podemos nombrar. Efectivamente es un trabajo contra el caso, porque, y quizás es una pregunta, si el caso, como ella lo plantea, va contra la teoría. Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que a mí me parece que hay distintas cosas. Una es, cuando hablamos de caso, no está nunca muy claro a qué nos referimos. Y por otro lado, una de las cuestiones que discutíamos ayer, algunos piensan que hay que eliminar la palabra caso y no utilizarla. Yo lo que creo es que, bueno, es una palabra problemática, el asunto es cómo nos arreglamos nosotros con la palabra caso y con tantas otras palabras que generan problemas. No hay un único sentido, el asunto es cómo arreglársela con el lenguaje. Por otro lado está la cuestión del testimonio. El testimonio puede ser, bueno, el libro de Gabriela Lifchik, Un final feliz, relato sobre un análisis, uno lo puede tomar como un testimonio. Entonces, yo lo tomo como un testimonio. En la medida que uno hace una lectura de ese testimonio, lo transforma en un caso. Hace un caso de eso. El tema es cómo hace caso de eso. Si es que aplica la teoría, si busca explicar no sé qué cosa, o, digamos, se deja de algún modo interrogar por lo que allí aparece dicho. Entonces, un sesgo es justamente el relato sobre un análisis, el relato que ella hace sobre su análisis. Y bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los callejones sin salida? ¿O a dónde apuntaba ella con su análisis? ¿En qué circunstancias se analizó? ¿Qué pasó en ese análisis? Porque además está planteado como un final de análisis, ¿no? Sí. Cosa sí. que ya le da una perspectiva muy particular. Sí, un final feliz. Lo que pasa es que hay una cuestión que a mí me parece que es hasta irónica en esto de un final feliz. Porque este libro ella lo escribió a pedido de su analista. Y ya que dijimos el nombre de Gabriel Lifchik, vamos a decir el nombre del analista, porque ella también lo dice, Jorge Chamorro. Él le pide que relate su análisis. Y ella, la respuesta que dice es, vos querés que yo te haga famoso. Esa es la respuesta, digamos, a su analista. De todas maneras, ella escribe. Y también cuando alguien escribe, suceden cosas que no necesariamente uno sigue al pie de la letra la instrucción, escribo, punto. Pasan otras cosas, se descubren cosas en la escritura. Pero el hecho de que su analista le indicara, digamos, o le pidiera que contara o relatara su caso, también tiene que ver con la lógica de la escuela a la que pertenece su analista, que es la EOL. Entonces, hoy les comentaba que hay un epígrafe del libro de ella, el relato del análisis, que es un epígrafe que no tiene nombre. Es curioso que un epígrafe no se le ponga nombre, pero a pesar de ello las palabras están entre comillas. Eso marca, digamos, como una clave de lectura. Pero es curioso porque ella no se... A ver, en algún momento interpretaba gentes ella salvajemente a partir de lo que había conocido del análisis, ¿no? Pero bueno, cuando ella escribe este libro, Un final feliz,
terminó de escribirlo en los últimos días de su vida, o sea que tampoco podía plantearse como analista. ¿Estás tentado de leer el epígrafe? No lo voy a leer porque es muy largo. Bien, y además yo hice otra versión porque la palabra fruslería que aparece aquí me parece, bueno, un poco rara, por lo menos. Bien. Pero incluso después tiene una nota de autor donde ella dice que dice en qué condiciones realizó ese relato. Y dice que lo escribió más, que no es ni un testimonio ni una novela, porque ella se define como escritora, fotógrafa, que eso también es una cuestión que me parece interesante. Pero justamente, aparentemente, días antes había leído, de escribir esta nota de autor, había leído, supongo que en la página web de la EOL, un testimonio de alguien que había dado su testimonio de análisis y lo escribió en tercera persona. ¿Su testimonio de pase era? De pase, y lo escribió en tercera persona. Entonces ella consideró que, bueno, los testimonios deberían escribirse en tercera persona, cosa que es rara, porque en definitiva alguien que es una escritora sabe bien que hay distintas voces para hablar, ¿no? Primera, segunda, tercera, o incluso plural. No sé si quieren hacer preguntas, porque si no yo sigo hablando. No, era un chiste futbolero que en un estilo maradoniano. Sí, ¿no? Claro. Para volver al fútbol. Sí. Entonces, una cosa que para mí es muy interesante es, porque ella escribió ficción también. Tiene 2 libros, uno se llama Venecia y otro Elisabetta. Los 2 tienen que ver con la mirada. En uno, Venecia, de 1990, se trata de una mujer que tiene un gato, el título es Venecia, es raro. Ella vivió un tiempo en Italia, ¿no? Pero el título es Venecia y de Venecia como ciudad aparece muy poco. El argumento, digamos, del libro, que bueno, es prosa poética, por ponerle un nombre, ¿no? Por tratar de clasificarlo. No es en sí una novela, pero se trata de alguien que quiere matar a un gato. Y lo mata con sus propias manos. Porque el tema con el gato es que la mirada de ese gato la perturbaba. Y el otro libro se llama Elisabetta. Se trata de una mujer joven que va a vivir a la casa de una mujer ya mayor, que ha perdido un hijo, qué sé yo, pero que se ha quedado ciega. Entonces ella tiene que relatarle, una de las cosas, tiene que relatarle lo que ve y que esa mujer no puede ver, ¿no? Esto para mí es interesante porque este libro, Elisabetta, fue escrito prácticamente en los umbrales del análisis con Chamorro. En el 95 se publicó. Que de algún modo a mí me parece curioso porque el tema de la mirada está muy presente antes justamente de esta cuestión del cuerpo. Más bien, uno podría decir que tal vez la cuestión del cuerpo y la fotografía estaba, digamos, tenía el terreno propicio. La mirada del gato. La mirada del gato y la mirada de una ciega, porque la ciega no es que no ve. Digamos, sí, la ciega no ve, pero la mirada tiene efectos para eso. La mirada del otro. Es la mirada del otro, exactamente, sí. Para decirlo con todas las letras. Sí. Hay un cambio gramatical también de los libros de ser mirada a hacerse ver. Algo así lees también, José. Sí. Bueno, pues el hacerse ver. Verse y hacerse ver, tal vez. Bueno, la hostilidad, ¿no? De la mirada, porque por lo menos tomando, ¿no? Esta novela, la del gato, donde ella... A ver, hay un gato que mira y hay una ciega, ¿no? Bueno, pero el asunto es de quién es la mirada, ese es el problema. Sí. ¿De dónde viene esa mirada? ¿De dónde viene esa hostilidad? Bueno, hostilidad y no hostilidad, porque hacerse ver es buscar una mirada, ¿no? Bueno, pero se hace ver mutilada. Bueno, se hace ver con el cuerpo que tiene. Sí. Que ese es el problema, porque, digamos, hay un montón de cosas aquí para hablar, ¿no? Pero... Sí. Voy a plantear algo. Por ahí nos podés hablar de este proceso que vos lees en este libro, ¿no? En relación a la reescripción de la imagen corporal, ¿no? La fotografía en ese lugar. Me parece que eso es muy interesante respecto de la mirada. Quiero decir alguna cosita más genérica, porque esto del caso que estamos hablando hoy, yo lo enfoqué de un modo, diría particular, como cualquiera, ¿no? Y les comentaba hoy, antes de la entrevista, que yo conocí a la hija de Gabriel Lifchitz, Valentina Lifchitz. No, Valentina Piro, es su nombre artístico, es Valentina Lif. Y quise conocerla porque, bueno, empecé a trabajar sobre estos asuntos y quise decirle, bueno, mirá, estoy trabajando sobre lo que escribió tu mamá.
La fui a escuchar a un bar y después al otro día nos encontramos y estuvimos conversando. Y yo lo que le dije es que, bueno, que yo no quería que me contara absolutamente nada, ni de ella ni de su madre. Que yo quería trabajar solamente, y es lo que estaba haciendo, con lo que ella hizo público. Es decir, en esto, digamos, de cómo fabricar un caso, a mí me parece importante cómo uno lo recorta. Eso implica que, bueno, que hay ciertas fechas, por ejemplo, que de pronto no son exactas, porque uno de todas maneras establece una cronología de algunas cosas, ¿no? Pero no, justamente, quería, digamos, trabajar a partir de lo que ella publicó. Lo que ella publicó en el sentido de que es un llamado a un público. Cuando alguien dice algo, está invocando al público. Entonces yo creo que uno tiene derecho a trabajar sobre eso como lector, de acuerdo a las distintas lecturas posibles, ¿no? Y en esa lectura, digamos, además de sus libros, incluí lo que fueron algunas entrevistas que le hizo María Moreno, a propósito de los 2 libros de fotos y textos, que después ella recopila en una sola, en Vida de Vivos, que es un libro de entrevistas que tiene, pero que las 2 entrevistas que hizo para Página 12 son distintas, tienen cosas que ella quitó, supongo que para darle coherencia, ¿no?, al texto. Y agregué una película un documental de Enrique Piñeiro, que fue un trabajo que en principio pensaron juntos, Gabriel Ischit y Enrique Piñeiro, que después iba a ser como una película, no sé si de ficción o sobre una vida, pero termina siendo un documental donde ella aparece en otro soporte, digamos, en soporte del movimiento, del cine, ¿no? No solo en la fotografía. Eso también ¿Hay acceso, hay algún modo de acceder a ese material? A mí me costó mucho conseguir la película y que no me escuché Piñeiro porque... no sé Le mandamos un fuerte abrazo a Piñeiro. Pero creo que ahora está en YouTube. Sí. Creo que ahora está en YouTube. ¿Sí? La película, sí. Es conmovedor. ¿Título? Bye Bye Life. Bye Bye Life. Que es un clip de la película All That Jazz. Sí. Es el tema. Es el tema, sí. Pero viene de ahí el título. Disculpa, José, porque a medida que vamos conversando, ¿no? Yo escucho un deslizamiento que va de un caso porteño, ¿no? Empezamos con la cuestión del caso, a una mirada porteña, ¿no? En esto de que vos situás de que hay como un llamado a un público, ¿no? Sí. Ahora que hablas de esto, voy a hacer referencia a algo que me pasó este año, en los meses de este año. A raíz de los premios Nobel uno se entera de cosas, ¿no? Yo había leído un par de libros de Annie Ernaux y me enteré que había publicado otro libro que se llama El uso de la foto. El uso de la foto es un libro que escribe conjuntamente con Marc Marie, un amante que ella tiene, 10 años menor que ella, en el tiempo que ella es tratada por una mastectomía. Uh-huh. Y en esos encuentros eróticos que tienen, sacan fotos de lo que deja, de las ropas que dejan tiradas en el piso, en la cocina, en una habitación de hotel donde se encuentren. Y a mí me pareció muy curioso que alguien utilizara la foto de ese modo, ¿no? Me pareció curioso, incluso me pareció muy, muy interesante el tema del título, ¿no? Nombrar el uso de la foto. Porque esta operación, digamos, de algún modo para ella y el encuentro, digamos, con su amante, le permitía, digamos, vivir por encima del cáncer, ¿no? Experimentar, digamos, un encuentro erótico por encima del cáncer. Porque, a ver, no es la única persona, ni Annie Ernaux ni Gabriel Ischit, que sacaron fotos mastectomizadas. Hay fotógrafas que lo han hecho. Hay algunas fotografías que son emblemáticas, como una de una modelo, Matushka, que salió en la revista Life, en la tapa. Pero me sorprendió que casi al mismo tiempo que conocí este libro y lo leí, en Montevideo representaron una pieza teatral de una barcelonesa que se llama 360 gramos. 360 gramos es el peso de un seno que le estiparon a esta mujer, actriz, dramaturga, y con eso armó una pieza de teatro, donde bueno, se termina desnudando al final con todo lo que de conmovedor tiene eso. Digamos que hay una recurrencia. Sí, y yo estaba pensando en eso. Sí. Entre esas como cosas... un tema que insiste ahí en visibilizarse.
pero más bien de los últimos tiempos. A ver. El libro de Ernaux es del 2003, 2004. Las fotografías de Lifshitz empiezan en el 99 y terminan en el 2003. Pero, no sé, capaz que hay otras experiencias sobre el asunto, pero a mí me da la impresión de que en nuestro tiempo, bueno, no sé cómo ubicar la fecha hacia atrás, ¿no? Pero la relación al cuerpo ha ido cambiando. Ha ido cambiando en el sentido de las cosas que la medicina puede hacer con el cuerpo, las transformaciones que puede hacer, y eso, y también con la imagen, ¿no? Las cosas que pueden hacerse con la imagen, y todo esto ha abierto, me parece, o ha permitido hacer un terreno donde se puedan poner en juego experiencias. La relación al cuerpo, pero también, como vos situás, de la relación a la imagen, ¿no? Sí. Pensá, no es lo mismo el uso que se hacía de la foto hace 100 años, me viene a la cabeza la famosa foto familiar, ¿no? De lo cual seguramente vivían los fotógrafos, ¿no? Hay una película argentina que se llama, creo que es La mirada oculta, no sé si la... No lo conozco. Bueno, que el guión lo hizo un psicoanalista, digamos, es muy interesante, pero que transcurre en un ambiente rural, que por ahí podemos hablar algo de eso, y con un fotógrafo que tiene cierto gusto por lo surrealista, y viene a modificar justamente, lo contratan para la famosa fotografía familiar, y él incluye alguna otra cuestión ahí que aporta algo del erotismo. Entonces, digo, parecería que, y me parece interesante la hipótesis esta que estás trabajando, de que, por un lado, acá se podría leer algún cambio en relación al cuerpo, pero también en relación a lo que llamaría Ernaux el uso de la foto. José, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta seguimos conversando. Bueno, bien, adelante. Escuchando una versión del tema de Fito Páez con Rubén Rada, y se me acaba de ir el nombre del tema de Fito Páez, por favor, que alguien... Son 11:06, gracias. 11:06. Gracias, nuestro operador estrella. Bien, seguimos charlando con José Asandri. Nos habíamos quedado con el uso de la foto. Y justamente tiene que ver con lo que planteaba Edgar hace un rato, ¿no? ¿Qué cuestión con la foto y qué es lo que ella hizo? A mí me parece interesante incluso el título del libro de Daniel Ernaux, el uso de la foto, que hay un uso de lo que es una imagen, porque si bien no aparecen cuerpos, son los restos, las envolturas de los cuerpos que quedan ahí en el piso, lo que ella fotografía, y hay un uso de eso, ¿no? Yo me planteé, digamos, para mí hay como dos registros de la experiencia de Lifshitz. Uno es el del análisis, que bueno, fue un poco por donde comenzamos, y el otro es la cuestión justamente de la imagen y la fotografía. Y yo me planteaba que ella inventa una tecnología de sí que incluso de algún modo, si bien esta frase es de Foucault, el origen de la hermenéutica de sí y otros textos que él ha trabajado, o escribió más bien, pero que para mí tiene antecedentes y ahora me olvidé el nombre, un antropólogo, Marcel Mauss, de las técnicas del cuerpo, ¿no? Ahí, digamos, Marcel Mauss, que es de fines del siglo XIX, plantea que, bueno... que yerno de Durkheim. Sí, plantea que hay distintas culturas tienen distinta relación con su cuerpo y con la imagen del cuerpo, al punto una de las cosas que me llamó la atención es que Marcel Mauss dice que un militar de un país no puede marchar al ritmo de un militar de otro país, digamos, como que la cuestión del ritmo está tan metida dentro del cuerpo que eso se le hace imposible desfilar de otro modo, ¿no? Entonces, para mí, digamos, en el trabajo de Lifshitz, en sus dos libros, ¿no? El primero del 2000, que ella publica este libro, no lo publica ella, lo publica, es curioso, acá en Buenos Aires lo publica un restaurante. ¿Un restaurante? Sí, un restaurante que estaba ahí en Palermo, que se llamaba Filó, no sé si lo recuerdan, ¿no? Sí, era un restaurante conocido. Claro, un restaurante de moda. Un restaurante de moda en su tiempo porque combinaba la cuestión gastronómica con la cuestión artística, musical y literaria. Literaria y también pintura también. Gráfica también. Plástica, exactamente. Bueno, ese restaurante se tomó en serio, digamos, el trabajo de ella y financió la publicación de ese libro. Se publicó en el 2020, al año exacto de que la habían operado, ella hace
lanzamiento del libro y una exposición en el Centro Cultural Recoleta. Y hay un fotógrafo que es el curador, Eduardo Gil, que a su vez fue su profesor de fotografía. Ella iba a un taller de fotografía. En algún momento se define como fotógrafa, pero yo no sé hasta dónde podría definirse como fotógrafa, porque yo lo único que conozco de ella es esto, digamos, como trabajo fotográfico. No hay otros trabajos fotográficos publicados. Bueno, yo tendría que haber recurrido a Gil, por ejemplo, o a la familia, y yo resolví no hacerlo. Entonces, bueno... Pero en realidad... pero no hay testimonio, o sea, ella, digamos, siguiendo el método, digamos, vos no encontrás digamos, en este material, en estos documentos, ningún testimonio que dé cuenta de que ella hubiera hecho alguna otra producción. No hay referencias. No hay referencias, no. En algún lado sí se dice fotógrafa y en otros resueltamente dice que es escritora. De lo que hay sí testimonio, digamos, ¿no? Sí, porque hay producción, hay producción de ella, sí. Y el segundo libro le lleva un poco más de tiempo y lo publica se da un poco más de tiempo y eso es relativo. El primer libro, que lo hizo en un año, ella estaba como más acuciada por la cuestión de la posibilidad de la muerte que en el segundo, ¿no? Pero lo que tiene interesante es que no es que son dos libros, sino que el primer libro es como una parte de un proceso. Por eso yo digo que una tecnología de sí, algo buscó producir ella. La frase de Foucault es: la tecnología de sí son cosas que alguien hace en su cuerpo, en su mente, para lograr un estado. Él habla de perfección y pureza, qué sé yo, porque se refiere a las escuelas filosóficas y los monasterios católicos. Pero hay algo, digamos, que es una operación, una tecnología para producir algo. Porque estas fotos de los dos libros se las sacaba ella. Incluso de las primeras series, las primeras dos series las revelaba ella misma. El primer libro son lo que en el libro Efectos Colaterales son las primeras dos series. Y entonces uno puede ver incluso en la fotografía que hay una evolución. No sé si hay otra palabra para decirlo, ¿no? Pero ¿una mutación? Bueno, es una palabra que ella utiliza en relación a su cuerpo y sí, puede ser. Pero de todas maneras yo lo considero una evolución también, porque incluso desde lo que es la escenografía de las fotos, cómo estaba colgada la tela atrás, que era una tela negra, el fondo de la fotografía es neutro siempre, negro, gris o moteado, pero siempre neutro. Eso, a medida que va pasando las fotografías, eso tiene como mayor logro. O sea que la evolución que vos situás es en referencia a la producción fotográfica. Claro, a la producción fotográfica y... o sea, hay algo que se va desplegando. Exactamente. Pero incluso de lo técnico, como si ella se volviera fotógrafa con ese trabajo. Pero no es solo fotógrafa, ella también posa. Claro. O sea, también hay un perfeccionamiento, a mi modo de ver, en lo que puede ser su pose. En la plasticidad de su cuerpo. La plasticidad, yo la llamo, es una cosa que inventé, no sé si funciona, naturalidad artificial. Porque hay una naturalidad. Si uno compara esas fotos finales con las primeras, por ejemplo, tienen otro carácter. Además de que... La naturalidad impostada. Bueno, lo que pasa que todos nuestros gestos son aprendidos, no hay nada natural, en definitiva. Pero además está la evolución en lo que tiene que ver con el color. Las primeras dos series, porque al final ella divide las dos series, todo el proceso fotográfico en 4 series. Y las dos últimas fueron realizadas después del primer libro, en las cuales las dos últimas incorpora el color. La primera es algo bastante, lo que sería la tercera serie es bastante llamativo, porque esto también hace el caso porteño, porque la pinta un filetista, especialista en fileteado porteño. A esas dos serpientes que tiene pintadas en el cuerpo, el body painting, se lo hizo un fileteador. Un fileteador, sí. Claro, no contrató a un especialista en body painting, digamos, ¿no? Que podría ser de París, Nueva York o claro, podría ser un caso de fileteado porteño, entonces el título del programa. Es interesante esto, ¿no? Porque esto le da una especificidad, porque ese trabajo lo podría hacer alguien sin nacionalidad, digamos. Exactamente, ¿no? Pero era un especialista, incluso genovese el apellido. Ahí tiene algún librito, digamos, sobre
sus pintados, ¿no? Y la última serie es ya utiliza, porque además el libro se ubica, digamos, en donde deja de usarse la cámara analógica y empiezan a usarse las digitales. Ajá. Y en el último utilizan una cámara digital, la cual ella en principio no sabría mucho cómo manejar, que son distintas, ¿no? Sin embargo, también ahí ella fue ella quien posó, quien se sacó las fotos, y no, bueno, en este caso no las reveló. Pero en esta cuestión de la fotografía y el uso de la foto, a mí me parece interesante que uno podría decir que yo tomo aquí algunos referentes de la fotografía, y algo que comentabas tú, Diego, acerca de Lacan, que no hay mucho en Lacan sobre la fotografía, lo cual es llamativo. Es llamativo porque Lacan vivió en la época donde la fotografía fue todo un boom. Y aparte él en su vida personal... Era fotógrafo aficionado. Exacto, ¿no? Sí, hay un texto, hay un fragmento bastante extenso de un seminario, el Seminario de la Angustia, no me acuerdo ahora la fecha de la reunión, donde él habla de la fotografía, y habla justamente de la cuestión de cómo de robarle la imagen a alguien, ¿no? Y plantea una referencia a los primitivos, en fin, una serie de cosas. Pero no solo eso, los dos textos que publicó Lacan en la revista Minotaure, que justamente la revista Minotaure, lo mismo que documentos de Georges Bataille, combinaban textos y fotografía. Pero los dos textos que publicó ahí Lacan, el de las hermanas Papin y de la cuestión del estilo en la quisografía, no tienen fotografías. Él escogió, digamos, a contrapelo de lo que era el estilo de la revista, que sus textos se publicaran sin fotografía. Y en esto de la importancia de la fotografía, una cuestión que me parece notable es que Rosalind Krauss y Susan Sontag, que son personas críticas, que han hecho crítica de fotografía, señalan que nosotros vemos fotos como nos enseñaron a verlas los surrealistas, buscando que nos provoquen alguna convulsión. Aquella famosa frase de Breton, la belleza será convulsiva o no será, tiene que ver con la fotografía. Y nosotros buscamos que las fotos nos provoquen una conmoción, digamos, ¿no? Sí, José, volviendo un poquito a lo que decías al principio, vos hablabas de que había polémicas en Montevideo, pero después en la pausa decías, bueno, que se han presentado polémicas en relación a lo que vos venís trabajando, no solo en Montevideo, ¿no? ¿Qué es lo que ahí genera esas polémicas en cuanto a los posicionamientos, ¿no? Respecto al... Lo del caso. Sí. Lo del caso. Es complejo. Yo tomé esa lógica, es decir, que pensar o leer contra el caso me parece que es lo que nos puede permitir ver los agujeros de la teoría, tanto aquello que es agujero por imposible de llenar, como también preguntas o cuestiones que han quedado, digamos, como en suspenso y que no se habían hecho evidentes. Y en ese sentido, un caso muchas veces permite abrir un espacio de trabajo. Por ejemplo, ayer en esa discusión se hablaba del texto de Alush sobre la joven homosexual, la llamada joven homosexual, que él escribió un libro que se llamaba La sombra de tu perro, discurso analítico, discurso lesbiano, y algunos decían, bueno, este es un libro viejo, uno lo lee ahora y dice, ¿y esto qué es? No acordaría con eso. Pero a mi modo de ver, más allá de que pueda considerarse como un libro viejo, yo pienso que está, digamos, en el curso que fue haciendo Alush, de abrir una perspectiva respecto a la erótica distinta. Y bueno, el planteo de las dos analíticas del sexo rondan en eso, ¿no? Entonces a veces un caso también, no es un caso. Y en este caso, ¿qué es lo que genera esas distintas perspectivas o algún punto en particular? Bueno, yo elaboré un esquema, no por radio es imposible presentarlo, ¿no? Para hacer una comparación, una discusión con la cuestión del Estadio del Espejo. Porque no solo no consideramos demasiado qué es lo que pasa con la imagen después del Estadio del Espejo, sí, se habla de la mirada, de qué sé yo, pero bueno, justamente la publicación del Lazo Especular de Guillermo Fe y un libro de Yaley sobre el Estadio del Espejo en Ballon, Freud y Lacan,
hicieron que Alush publicara un artículo que se llama El Estadio del Espejo Revisitado, donde considera los efectos que tiene la mirada en la imagen corporal del amado. Es decir, el efecto que tiene la mirada del amante sobre la imagen corporal del amado. Y ¿cómo es que se llama? Pascal Quignard, en un libro que se llama Las Paradisíacas, habla de una cuestión que es la relación a la imagen. Bueno, uno de los puntos que interesa es que una anotación a pie de página de Freud en lo llamado lo siniestro o lo ominoso, donde habla de que él no se reconoce en un espejo viajando en tren. No sé si se acuerdan. ¿Sabes, José, que me tomé el trabajo de chequear esto porque tiene que ver justamente con lo que estás planteando, ¿no? Y que parece es un ejemplo del cine y del cine argentino. La película que te comenté antes se llama La Cámara Oscura. Es una película del año 2008 que fue dirigida por María Victoria Menis, que transcurre en la zona rural de Entre Ríos, ¿no? Y el protagonista, aparte de la familia, digamos, es digamos, justamente hablando de surrealismo, pero es un fotógrafo francés, digamos, ¿no? Y efectivamente, una de las cuestiones, digamos, la vi hace mucho tiempo, que tiene que ver con esto. Algo que aparece, efectivamente, es el efecto de la mirada del amante, que en este caso es el fotógrafo, sobre, diríamos, el patito feo de la familia. ¿No? Y cómo algo que queda eminentemente en la oscuridad de lo familiar se erotiza, digamos. Bueno, no voy a contar el final, pero me parece que hay un ejemplo donde justamente el cine apoyándose en la fotografía, aparece esto de que vos situás de que con el surrealismo, o sea, no sabemos cómo se veía una foto antes del surrealismo, digamos, ¿no? Quiero mencionar a Alejandro Fernández Murray, que fue uno de los que escribió el guión de la película y que es un psicoanalista argentino también, ¿no? Bueno, justamente para Lischit, por eso yo decía que generé un esquema para poder plantear lo que fue su experiencia con la fotografía. Hoy lo nombraba, lo decía Elga, ¿no? Esta cuestión de la mutación. Ella pasa en algunos de sus textos a hablar de mutilación, lo que es una mastectomía, a una mutación. Y una de las cosas que a mí me pareció impactante del relato de ella es, ella habla de la extrema precisión del cáncer. Esa cuestión de la precisión, ¿por qué? ¿Cuál es la precisión? A mí lo que me parece notable es que justamente la precisión es que toca un punto que tiene que ver con la imagen de mujer. Porque, a ver, a uno le pueden cortar un brazo, una pierna, puede tener consecuencias, digamos, para la vida, pero que a una mujer le falte un seno, la vida común y corriente puede funcionar, pero en lo que concierne a la silueta o la imagen de mujer, ahí hay algo que se modificó, que se alteró. A la sexuación también. Sí, el encuentro, ¿no? Sí, el encuentro de los cuerpos. Claro, por eso su trabajo, ella lo llama como una búsqueda de una reinscripción. ¿Qué es la reinscripción? No es que reinscriba su nombre, es reinscribir su imagen en lo que tiene que ver con el circuito erótico. Sí, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, José. Dos. Una, que vos tomás la palabra de ella, reinscripción. ¿No? No sé muy bien en qué sentido, porque pensaba que cómo uno podría constatar si hay una reinscripción o si hay supongamos, una imaginarización de lo real, una realización de lo imaginario y no necesariamente una reinscripción. ¿Por qué vos tomás esa palabra? Tomo esa palabra porque ella la usa y relaciona, digamos, su trabajo fotográfico y textual, porque hemos hablado de fotografía y no de los textos, pero porque ella la usa en particular, pero justamente algo que sucede que a mí me parece muy importante es que ella también tiene un romance con alguien. Es decir, luego de la mastectomía, tiene un romance con alguien a quien llama el novio psicoanalista. El novio psicoanalista. Exactamente, sí. Lo cual es todo un tema, porque bueno, ella estaba, que además, ella dice que su analista la empujaba a esa relación, y que en realidad, más que una relación de a dos, era una relación de a tres. Ella, el novio psicoanalista y su analista, que además debemos suponer que no era freudiano ni kleiniano el novio, sería lacaniano, ¿no? Como su analista. Suponemos. Sí, seguramente. Sí. Hay como mucho... y ahí me parece que ahí se produce la reinscripción, ¿no? En esa cuestión de que hay alguien que acusa recibo de esa presentación de ella
Y no solo eso, su fin de análisis de algún modo tiene que ver coincide o tiene relación con la ruptura con ese novio psicoanalista. Que en un momento, bueno, hay toda una serie de cuestiones ahí en cómo era esa relación, pero la ruptura de la relación es lo que da pie a lo que ella llama su fin de análisis y la aparición de lo que llama el fantasma fundamental. Que justamente ese fantasma fundamental es el no ser mirada por su padre. No ser mirada por su padre, que había sido un militante montonero, se había ido en el año 71 por ahí a Francia, y ella va a verlo por los años 80, a visitarlo, y él no quiere verla. Ella va a visitar a su padre a París, que estaba viviendo en París, y él dice que no la quiere ver. Ella amenaza con hacer un escándalo, con hacerse ver, justamente, y él acepta verla 15 minutos y nunca más. Eso aparece relatado, no es que aparece relatado, es mi lectura, pero ella en su libro Venecia, que es de 1990, habla de que ella fue orfada. Orfada es una palabra que inventa ella, que consuena con huérfano. Sí, con huérfano. Con orfanato. Y con orfanato, pero claro, ella inventa una palabra para esto que es un padre que desaparece, no porque murió, sino porque por voluntad propia se niega, digamos, a estar en ese lugar de padre. O sea, hay un acto específico, una voluntad, un acto. Se niega a verla, ¿no? Sí, pero bueno, verla en el sentido de reconocerla como hija, porque justamente ahí también está la cuestión de la mirada. Como es muy reconocimiento. Me reía cuando dijiste novio psicoanalista. Bueno, eso es muy lacaniano. Claro. José, a mí me que este es un muy, programa muy lacaniano. Cuando nos viene bien. Muy interesante la cuestión de rescatar, que creo lo que está haciendo tu trabajo, la función de lo imaginario, no como algo que tenga que ser menospreciado, ni ninguneado, ni menoscabado, sino que ahí, bueno, cumple una función y también puede cumplir una función de inscripción o ayudar a una inscripción. La pregunta que te quería hacer está en un pie de página, que me pareció súper interesante, y es que vos decís que, digo, por esta cuestión de cómo cambia el imaginario y cómo hay la necesidad de la reconstitución o reconfiguración o reescripción del imaginario, no considerado como algo evolutivo solamente, como algo del niño, sino siempre en movimiento. Y vos, porque no solamente en el erotismo, en la mastectomía, sino que también a un pie de página nombrás algo en relación al duelo y lo imaginario, porque decís que a vos te parece conveniente leer La cámara lúcida y Diario de duelo juntos. ¿Por qué? Porque Roland Barthes escribe el libro La cámara lúcida luego de la muerte de su madre y la escribe en torno a una fotografía que no publica, que es la fotografía de su madre niña, 4 o 5 años, con su hermano en un invernadero. Él mismo dice que escribió, digamos, es impactante el libro de Roland Barthes. Incluso el diario del duelo, hay como un reclamo al psicoanálisis que no logra, digamos, salir de ese duelo en el que está pensando, hablando, leyendo psicoanálisis. No sé qué hacía con el psicoanálisis, pero hay un reclamo al psicoanálisis. Y toda una serie de cosas que él plantea en torno a la muerte, por ejemplo, la relación de la fotografía y la muerte. Yo uno de los esquemas que hago utilizo 3 categorías que él utiliza, es operator, spectrum y spectator. El spectrum es el nombre que él le da a la fotografía y el spectrum es, bueno, justamente un espectro, algo que no tiene las dimensiones que puede tener la persona real, ¿no? Y también es un espectro como alguien que está, digamos, desfalleciente o un muerto específicamente, ¿no? Una imagen que retorna. Sí, Lacan hablaba de eso en el seminario de la angustia, justamente, cuando dice que el IDA, que no está apoyado en el cuerpo real porque desaparece, alguien muere, puede aparecer como un fantasma, como un espectro, ¿no? Sí. Bueno, lo está relatado en la Ilíada. Cuando muere Patroclo, se le aparece a Aquiles el eidolon, lo que llaman los griegos, el eidolon, que es la imagen, digamos, de su amigo amante, amado, que no puede ir a los campos elíseos porque no lo han podido enterrar. Entonces, hasta el ritual del enterramiento tenía que ver con eso, ¿no? Para que Sí, se me viene esto de por cómo algo de esto, cuando el cine trae la fotografía,
aparece. Hay una película, para mí es la mejor película que se ha filmado en los últimos años, que es El abrazo de la serpiente. Es una película colombiana, donde el Instituto de Cine Argentino participó, digamos, la produjo esa película, y justamente lo que está en juego ahí es el del orden de la muerte, el olvido y el espectro, ¿no? Porque, bueno, este ejemplo, digamos, que da Lacan de que la foto podría quitar el alma, bueno, hay una escena que justamente tiene que ver con eso, entre un, digamos, un aborigen, digamos, amazónico, digamos, ante un antropólogo alemán, digamos, ¿no? Estamos casi sobre el final del programa, José, te vamos a dejar las últimas palabras. Yo quiero contar que José, aparte, es nacido en Colonia, ¿no? Así que es un psicoanalista uruguayo, pero que tiene una mirada porteña también, ¿no? Quizás nos pueda decir algo, si no la próxima vez que lo invitemos a Pulsión de Radio le vamos a preguntar un poco sobre esto, porque sí, él es un psicoanalista montevideano, pero su vida ha transcurrido mucho tiempo en Colonia. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero no, de las cosas que planteaba Helga, ¿no? Digamos, ¿qué puedo sacar de esto? Una de las cosas que me pareció muy interesante es la cuestión de la anamorfosis. Porque justamente Lacan quedó muy atado a la cuestión del estadio del espejo y a su formulación del estadio del espejo, al punto que tiene un punto ciego para mirar el cuadro de Holbein, Los embajadores. ¿La cruz? No. Se lo dejo eso es cuando se publica el libro. ¿Y cuándo va a salir el libro? Esa es una pregunta. ¿Cómo se va a llamar y cuándo va a salir? Sí. No, ¿cuándo va a salir? No sé. Lo decía hoy, hacerse ver, cuerpo, fotografía y mirada. Ese es el nombre del libro. Ese es el nombre del libro. No, imagen, ¿no es? Cuerpo, imagen, mirada. No, fotografía y mirada. Bien. Poniendo el énfasis en la fotografía, porque es algo que me parece clave. Capaz que dije mirada hoy y me equivoqué, pero es fotografía. Bueno, esperamos con ansias que salga ese libro. Bueno, el programa no se termina la entrevista. Y muchísimas gracias por venir, José. Placer, esperamos que vuelvas a presentar el libro cuando ya esté publicado. Y bueno, vamos a tener que ir a una pausa comercial. Nos despedimos, ¿sí? No, quiero Por agradecerle favor. a los tres, realmente Sí. encantado de haber estado acá, porque además a mí me parece que importan estas instancias donde alguien te interroga y te hace pensar. No, yo no vengo a repetir lo que sé, sino a tratar de seguir avanzando. Sí. Muchas gracias por eso. No, al contrario, muchísimas gracias por cruzar el charco en este día lluvioso. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta nos vamos a Córdoba con el Rincón de los Libros Libres, libreras, libreros y revistas. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, muy buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿Estás ahí? Ahí estoy, acá estoy. Bueno, nosotros venimos de una pausa muy, muy agitada, porque bueno, resulta que pasó? hoy tenemos el estudio. Reunimos mucha gente, mucha muchas gente emociones. en el estudio, la danza vino al teatro, acabamos la danza de... vino a la radio. Muy bien. La danza vino al teatro, bueno, en fin, así estamos. Bueno, ¿cómo están las cosas por allí? Bien, estamos bien, vamos bien. Estamos creo que ustedes tienen lluvia, por acá no. Creo que ustedes tienen lluvia, ¿no? Y hoy llovió a cántaros acá a cierta hora de la tarde. No, acá estamos lindo, hoy estuvo lindo después de muchos días de mucho calor. Pero bueno, ya estamos en el otoño. Bueno. Buen momento para hablar, no solo para hablar, sino para leer libros, ¿no? Bien, es una temporada y se viene un fin de semana largo muy especial como para poder seguir tus maravillosas recomendaciones de lectura, Rubén, que nos vienen gustando. Bueno, mira, nos va a servir para hablar de libros una editorial argentina, sí, que es Godot, una nueva editorial.
que está sacando libros realmente más que interesantes, ¿no? Editorial Cordobesa. No, de ustedes, de Buenos Aires, Godot. Bien. Editorial Godot, no, es de ustedes, es de ustedes. No les voy a quitar el mérito de esta editorial. Y está traducido. Fíjate que hay una rara coincidencia. Hay una editorial que se llama Acantilado, Sí. que venía publicando los libros de Stefan Zweig, ¿no? Y Stefan Zweig, que es un escritor del Imperio Austrohúngaro, y por no sé por qué motivo, por qué causa, comenzaron a la gente a intentar o a buscar los libros de Stefan Zweig, ¿no? Y la novedad es que esta editorial, Godot, empieza a publicar todos los títulos de este notable escritor Stefan Zweig, que no sé si ustedes han tenido la posibilidad alguno de leer algo de él alguna yo vez. por lo menos no. Bueno. Yo por lo Bueno. menos no. A ver, contanos. Yo me apresuro Sí. ya a recomendarle 2 libros de Bien. toda la extensa literatura de Zweig, y que después le voy a dar algunas anécdotas de este escritor. 2 libros que quiero que los anoten. Momentos estelares de la humanidad. Bien, Momentos Estelares de la Estelares Humanidad. de una Ya humanidad, pinta que son una lindo. serie, Sí. que son una serie de notas, no de notas, de pequeña biografía, de análisis de distintos personajes, ¿no? Hay un personaje que es cómo Napoleón, por ejemplo, pierde en Waterloo por un minuto de confusión de uno de sus maricales. El libro sobre Cicerón, que es maravilloso, que el texto sobre Cicerón. Hay un texto sobre Lenin, cuando el famoso tren de Lenin, cuando lo lleva a Rusia clandestinamente desde Alemania. O sea, Hay es un trabajo libro de sobre- contingencias que cambiaron la historia de la humanidad, se podría decir. En un minuto, exactamente. Muy bien, usted lo ha dicho. Mejores palabras que las mías. Vio qué Bueno, poder yo de recomiendo síntesis que- ese libro, Momentos Estelares de la Humanidad, porque nos va a servir para muchas cosas del presente, no solo para mirar lo que fue el pasado, sino para lo que es el presente, ¿no? Hay que ubicarse lo que fue Stefan Zweig en ese momento histórico del Imperio Austrohúngaro, que según Stefan Zweig dijo que era uno de los momentos maravillosos de la historia de la humanidad, ¿no? Creo que está un poco momento exagerado, porque esplendoroso. el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro tenía otros problemas en ciernes, ¿no? Pero recomiendo eso, cualquiera de los libros de él, pero esos dos, y sobre todo también El Mundo de Ayer, que es una autobiografía, Este que es son el 2 libros segundo, fabulosos. El Mundo de Fabuloso. Ayer. Uno que se llama El Mundo de Ayer, como te dije, Sí. y el otro ese título maravilloso que es Momentos Estelares de la Humanidad, ¿no? Pero te ubico de nuevo a Stefan Zweig. Hay que Bien. ubicarse en el Imperio Austrohúngaro. Sí. Fue amigo de Freud. Amigo de Freud. Fue amigo de Freud. Bien. De Freud. Y paralelamente, mirá el privilegio, no sé si se puede decir privilegio, que tuvo, él despidió los Sí. restos de Freud en el cementerio de Londres en el año 39. Él despidió los restos de Freud en el En el año... año 39 Sí. en Londres. ¿Y esa amistad? Era muy amigo de Freud. ¿En qué se sostenía? ¿Tenés algún chisme freudiano para contar? No, yo sé que era muy amigo de Freud, y me parece que Sí. ese conocimiento que él tenía de Freud también le sirvió para que a partir del psicoanálisis hiciera alguna lectura de sus textos. Podía llevar a los textos que él escribía algunas condiciones del psicoanálisis, me parece, pero eso lo saben mejor ustedes que yo. Claro, ahí tenés que Sí, comentarlo vos sí, después. sí, sí. Sí, bueno, no, igual no quiero restarte protagonismo. No, Rubén, para nada, al contrario, para el contrario. Vamos al aspecto literario. Sí. Bueno, más Sí. te cuento. Este personaje, Stefan Zweig, estuvo en Argentina en el año 40 y dio charlas en Buenos Aires, La Plata, Ujú. Rosario, y no sé si llegó por Córdoba porque no he podido confirmar que estuvo por Córdoba. La gente que iba a verlo, cuenta las crónicas, Sí. 1.500 personas iban a verlo a este personaje en los años 40 en Buenos Aires. ¿Y qué Cuando ofrecía? llegaba. ¿Qué Y espectáculo ofrecía una ofrecía? literatura maravillosa.
cuando uno entra en el mundo, porque te diría que Schoen escribe con el corazón, escribe con amor, respeto y admiración por los creadores, por todo lo que, esa gama de grandes creadores de todo el universo, ¿no? Él escribe con una manera tan particular y tan a la vez compleja, porque fíjate vos que a él huye del Imperio Austrohúngaro después de cuando llega del nazismo y termina en Brasil, en Río de Janeiro, donde se suicida con su mujer. Pero llegó hasta ahí y ¿por qué se suicidó? Se suicidó. Porque En veía Río que de no Janeiro. había esperanza para la humanidad. Ah, Sí. nos dejó un libro que nos dice lo contrario, pero está bien, mejor que escriba eso que no se escriba un No, libro sobre eso. no. A ver, pero hay algo que me da curiosidad, ¿no? A ver, sí. Antes, Sí, un ratito a ver. antes del suicidio, que es cuando en el Sí. paso por Buenos Aires, que vos decías Sí. que reunía multitudes de público, mucha gente. Multitudes, para ir Y es escucharlo hablar. raro, claro, para ir a escucharlo hablar, ¿no? Y hablaba en castellano, ¿eh? Y hablaba Sí. en castellano. Sí, porque es una Por eso. es una suerte porque él, además de escritor, digamos que ahí había algo del arte de la oratoria también Exactamente, en juego, ¿no? exactamente. Sí. Por eso, al leerlo, en uno entra en una sensación especial, que uno se sumerge en el texto, los textos de él. No puede escapar, porque te atrae, te chupa, y participa de lo que está escribiendo. Es maravilloso, te digo. Bien, No es que sí. sea un descubrimiento mío, Es ni que- mucho menos, ¿no? Pero No, pero nos pasa es- con el entusiasmo que vos transmitís, Rubén, que dan ganas de salir del estudio corriendo a las librerías de Corrientes a ver si podemos encontrar. no algo. lo vas a encontrar. Sí. Momentos estelares de la humanidad, felizmente, está en Sí. esta edición de Godot, que es mucho más económica que la edición de Acantilado. Sí, Y hay otro libro, pero que eso ya me toca a mí de otra manera y más personal, que tiene un título que se llama Mendel, el de los libros, que es la historia de un librero en Viena, un en esos librero años. en Viena. en esos años. Que cuando ustedes lean, porque yo los obligo a que lean, por eso no les quiero contar todos los argumentos, no van a poder creer lo que le pasó a ese librero, que atendía en un bar de Viena, porque no tenía un local, atendía en un bar. Atendía en un bar y ahí en un el bar. bar Y ahí vendía tenía los sus libros. clientes. Y ahí Sí. tenía sus libros y ahí atendía a sus clientes. Y lo que le pasa es increíble. Bueno, creo vamos que a tener Kafka que... puede haber tomado alguna de las situaciones también, que mejor dicho, Zoe toma algún texto de una especie de proceso que le pasa a este librero Mendel también, ¿no? Porque es absurdo lo que le pasa. ¿Este también está publicado por Godot? También está publicado por Godot. También. Bien, No, sí. Godot ha publicado, ya te diría que debe haber como 10 libros de Godot. Antes los tenía todo acantilado, Losada tenía unos títulos también, y ahora Godot ha tomado la decisión de publicar casi toda la obra de Stefan Zweig. Bien, bueno, esa es una hermosa referencia para tener, entonces, por un lado, de algún modo, el volver a poner en las vidrieras a este autor, ¿no? Este autor, ¿no? Sí. Yo no sé si estás reflejando, a lo mejor refleja también un momento tan difícil de la humanidad de estos días, ¿no? Y es porque él pinta esa situación en esa ciudad en Viena, donde había de todo, lo mejor estaba todo, desde los músicos, los pintores, los poetas, estaba todo vivían juntos ahí en ese imperio austrohúngaro, ¿no? Pero asimismo me parece que también hay una cuota de melancolía o de tristeza, porque ve que hay un mundo que se va a terminar, bueno, y que se terminó cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, se estaban generando las condiciones del infierno. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, exactamente. Hay una frase que yo no me acuerdo bien de Hannah Arendt, que tiene un título, que es un hombre, no sé si decía un hombre en la oscuridad o algo parecido. Arendt tiene un título, un trabajo sobre un momento particular del ser humano, ¿no? Me parece que él
habito como en ese mundo, como tan especial, ¿no? Sí, Parece, ¿no? está Tengo bien, la frase justa sí, de Arendt. sí, sí. No me acuerdo bien cómo era la frase de Hannah Arendt, ¿no? No quiero decirla pero me recuerdo que Hannah Arendt tiene un título que se podía acercar para definir creo, mira, algo así, tiempo de la oscuridad, tiempo de oscuridad. Ahí lo está Un hombre en googleando, ahí tiempo lo de está oscuridad. googleando Daniela Pesclein. Estamos con Daniela Pesclein, con María Cumillel y Lola Banfi, que son nuestras invitadas de esta segunda hora, que están escuchando muy atentamente todo lo que decís. Creo que todos vamos a salir a buscar los libros. Sí, sí, pero me parece Bueno, muy interesante le va a encantar. Rubén, esta hipótesis que vos traes, ¿no? Que hay determinados autores que, bueno, tienen otra resonancia, ¿no? En momentos de la historia que aparecen de algún modo como una repetición de ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Vos sabés que algo, fíjate, porque me viene ahora, Sí. algo que dijo Mujica, el expresidente uruguayo, ¿no? Sí. Cuando estuvo otro día en Buenos Aires, que dijo que lo que se avecinaba eran tiempos muy difíciles para la humanidad. Sí, sí, sí. Y hay un entonces, poquito si esa sensación. Si uno vuelve y mira y lee los libros de Stefan Zweig, en ese mundo que él calificaba como ideal, que era el Imperio Austrohúngaro, bueno, todo lo que pasó después, ¿no? Todo lo que vino después, ¿no? Bien. Bueno, Rubén. Muchas gracias. He dejado una inquietud. Con esta inquietud vamos a ver qué hacemos ahora, ¿no? Porque nos queda... A todos estos viernes a la noche, digo, ¿no? Pero fíjate que en la última charla que tuvimos hablamos de poesía, ¿no? Sí, ¿no? sí. Bueno, hoy le acaban de dar un premio internacional a una poeta, Sharon Olds. Sharon Olds. Ajá. A ver, acá la conocen. Sí. Sharon Olds. Bien, ¿qué premio? Hoy. ¿Te acordás? Un premio de Joan Margiral, que es un poeta español. Bien, y Rubén... Es un premio muy importante. Bueno, que te acordás que quedamos en la posibilidad de que vos pudieras entrevistar a quien está llevando adelante una editorial, ¿no? Que está Juan Maldonado, sí. A Juan Maldonado. Bien. Sí. No, mirá que no nos olvidamos, está... no, ya veo que tienen todo agendado. Tenemos todo registrado en Pulsión de Radio. Bueno, está bien. Bueno, y un placer, Rubén, hablar contigo y bueno, y vamos a ver si para la próxima volvemos con la poesía, y bueno, a ver si lo puedo ubicar a Juan, o alguna otra novedad que sorprenda durante la semana, durante el mes que viene. Bueno, pero ya tenemos... junio ya. Sí, pero ya tenemos un buen material de lectura para, por lo menos para el fin de semana largo. Sí, y traten de encontrar, porque en algún lado está, que no me animo a dar el título ahora, pero en algún lado está el texto que Stefan Zweig lee en Buenos Aires. En el entierro de Freud. Ah, en el entierro de Freud. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Un placer. Que tengan buenas noches todos ahí. Y tuve la visita de un amigo ahí, ¿no? ¿Les contó o no? Sí, hemos visto la foto con Luis Di Santo. Sí, ya te vamos a ir a visitar porque se está organizándose para el mes de noviembre. Vamos a ver, va a haber una actividad en el campo del psicoanálisis. Así que bueno, en cualquier momento vamos a concretar la fantasía del chivito que nos invitaste. Ni duden. Bien, acá hay un par de personas más que se anotan. Bien. ¿Para el chivito? Sí, para el chivito. Sí. Las bailarinas también. Algunas comen carne.
Con todo gusto, no lo duden, lleguen a Córdoba. Gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Nosotros vamos a un tema musical y a la vuelta tenemos una super agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más en Pulsión de Radio. La agenda cultural salió de la radio y va hasta el teatro y se llegó hasta Almagro, al teatro El Paraje Artesón, acá en Palestina 911, para transitar, para estar donde se cuecen las habas, en el territorio del ensayo. Hasta ahí nos vinimos para presentar la obra Richard, Winnie y Richard. Así está bien dicho, ¿no? Sí, así es. Bien, y acá estamos recién terminando el ensayo. Está la directora, que es Celina González del Solar. Hola, ¿cómo están? Está el autor, que es Guillermo Vidal. Hola, ¿qué tal? Y la actriz y el actor. Aquí. La actriz Uki Capelari. y el actor, que es quien les habla, Gabriel Nicola. Y los coristas. Soy Sasha Ronner, un gusto. Hola, Silvia Chenique, buenas tardes. Bien, bueno, bien, entonces terminamos recién el ensayo, les queremos contar que estamos a punto de estrenar el domingo 21 de mayo a las 17 horas, así que pueden venir, los esperamos para Alternativa Teatral, pueden realizar las reservas o directamente en el teatro. Y bueno, ahora Uki Capelari nos va a contar un poquito de qué va la cosa. Bueno, la cosa va de Winnie y Richard, para que recuerden el nombre de la obra. Y va de, bueno, es una pieza, a mí me gusta llamarlo pieza porque parece como un correr, un transcurrir de un momento, de un actor y su mujer. Yo me imagino en su vestuario, carromato, espacio de ensayo, donde entrecruzan ensayos de, en este caso, Romeo y Julieta, y la necesidad imperiosa, el deseo amoroso de actuar. Bueno, la obra también transcurre en un espacio íntimo, si se quiere, que también refleja el espacio íntimo y el vínculo de estos dos personajes que se va desarrollando mientras se entrelaza también con las vicisitudes del transcurrir de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Entonces está situada en la época isabelina y también tiene un corte que a mí, bueno, justamente el personaje de Winnie, que me parece muy atractivo para actuar y para actualizar el texto cada vez más, que es el deseo también de actuar de Winnie, ¿no? Que por algunas razones, que no vamos a contar ahora cuáles son, no puede actuar. Entonces, casualidad, Richard y Winnie ambos quieren actuar. Y bueno, en ese transcurrir se debate la tensión, el conflicto escénico, ¿no? En ese deseo de actuar y en ese poder interpretar a Romeo y Julieta. Bien, y ahora le pasamos la palabra al autor, a Guillermo Vidal, para ver cómo se entretejen las líneas del texto. Bien, mucho ya explicó Uki. En esta obra, que va junto con otra más que se llama Malas Compañías, que ahí aparece Hamlet, ambas están inspiradas en obras de William Shakespeare y sin buscar temática actual, sino apoyándonos en la época isabelina, descubrir allí las vivencias, las dificultades. En el caso de Romeo y Julieta, Winnie no puede actuar, estaba prohibido para las mujeres en la época que sucede la obra, posteriormente ya se puede, y aquí aparece justamente el actor tratando de ubicarse como una mujer, cosa que parece bastante imposible para un actor. Sin embargo, el vínculo entre ellos dos propone esta posibilidad, es decir,
de algún modo actúan compartiendo esa mirada femenina imposible, ¿no? Yo les voy a contar un poquito de cómo es esto de la experiencia de la dirección en esta época de ensayos. A mí lo que más me gusta y me parece más enriquecedor es, a partir de cierta propuesta, en principio el texto dramático y luego cierta propuesta que doy yo a la actriz y al actor, cómo eso se va transformando. Vuelvo a tomar lo que ellos interpretan y recrean de lo que yo digo, y es como un continuo dar y recibir. Sobre eso también se monta qué pasa con la escenografía, el vestuario y las luces, que los hace Jorgelina Herrero Pons, que en este momento no nos pudo acompañar, cómo va enriqueciendo y abriendo aquello que acaba siendo como una gran bola de nieve. Y a eso le sumamos voces que están como fuera de la escena y están en la escena. Me parece que resulta muy entretenida la obra en el mejor sentido. Así que yo tengo muchas ganas de que vengan y gocen un rato. Acá le paso la palabra. De eso se trata, sí, ¿no? Que podamos disfrutar. Están los cantantes, los coreuters, si quieren comentar algo, sumarse. Que me parece muy interesante la propuesta de hacer crecer o agregar como unas ramitas sonoras en esta obra, y eso. Bueno, y que tiene, como decía Celina, un vestuario de una exquisitez maravillosa, así que es un puro, como dijo Celi, una invitación al disfrute y al goce. Y a la risa también. Y a la risa, por supuesto, porque es una de esas para reírse, domingo a la tarde, antes o después cafecito. Sí. Y a mí me parece que los fantasmas de Winnie y Richard se acercan para decir y compartir algo. Ahí vienen. Ahí vienen. Winnie, cae el sol y la sombra se alarga. Oh, estoy para servirte, Richard. O debo decir, mi señor Burbage. Ya que no estás dispuesta a casarte conmigo. Quien pronto se casa, pronto se amarga. Es solo para evitarnos problemas. Oh, ¿y que las mujeres traemos? No es así como lo pensé. Tu lengua te ha traicionado. Bravo. Bueno, así que reiteramos, los esperamos en la invitación vamos a estar los domingos de mayo, a partir del 21 de mayo, que es el estreno, y todos los domingos de junio en Paraje Artesón, Palestina 919, a las 17 horas de la tarde. Un beso grande y un abrazo. Los esperamos con gusto, placer y dichosos. Bueno, muy dichosos de escuchar. Bueno, vamos a mandarle un fuerte abrazo a Gabriel Nicola, que ya como pasaron recién la información, este domingo a las 17 horas en el Paraje Artesón en Palestina 919 van a estar estrenando esta obra que estuvimos viendo unas fotos también del vestuario, maravilloso vestuario, así que bueno, pero ahora ya fuimos al ensayo y ahora... Ahora, bueno, vamos a pasar, terminamos de decir qué días están los domingos. Sí, 17 horas. 17 horas, perfecto. De Winnie y Richard. Winnie y Richard. Vamos a hablar ahora con María Cumichel y Lola Banfi, que, digamos, ellas trabajaron en Colosa, Lengua Punzante, que es una obra de danza. También es los domingos de mayo y junio. Lo voy a decir ahora y después lo digo de nuevo al final. La obra es los domingos a las 20 horas en mayo y junio, en Planta Inclán, que es Inclán 2661, línea H, para quien no conozca por allá. Sí. Bien, la dirección e interpretación es de María Cumichel, quien está aquí, y nos acompaña también Lola Banfi, que hizo los textos de la obra. En la creación también están Carolina Villa, y además de María, y Michelle Capelletti.
Antes de hablar un poco de Colosa, que ahora ya hacemos como un comentario sobre qué es Colosa, entendiendo que en radio hablar de danza es como un salto cualitativo, ¿no? Es como un ejercicio. Es un experimento. Sí, estamos haciendo experimentos, exactamente. Sí. Les presento brevemente a María. María, bueno, pensando en Rubén que habló, de los lugares que habló, bueno, Rubén claramente es cordobés, ¿no? María nació en Córdoba, justo hablábamos esto antes de entrar, y vivió en diferentes provincias y bueno, vive ahora cerca en la zona del AMBA. María es muchas cosas, y lo que más entendemos en la obra es que es bailarina y creadora, digamos. Y Lola Banfi, también multifacética. Lola nació en Río de Janeiro, que es donde el autor se mató. Vieron que aparecieron en los mismos lugares. Sí. Bueno, algunos se suicidan, y otros nacen, claro, en Río de Janeiro. y nos encontramos todos acá en Buenos Aires en este momento. Nació en Río de Janeiro. Lola, bueno, yo digo como yo la defino y ella puede corregir cualquier cosa. Lola es actriz, dramaturga, bailarina, creadora y todo lo que hace una artista independiente también en Buenos Aires, y también tiene una hermosa voz y trabaja con la voz. O sea, en el trabajo de Colosa Lengua Punzante, y un poco vamos a hablar de eso y otras cuestiones, pero el trabajo de Lola y María se articula desde la relación entre texto y danza, ¿no? ¿Cómo explicamos de qué se trata Colosa Lengua Punzante? Uy. Colosa nace en un principio a partir de un deseo mío de trabajar sobre mi biografía. Parte específicamente de ahí, pero buscando un poco que se universalice, ¿no? Que no vayamos directamente a contar la historia de María en escena, sino que a partir de mi historia podamos plasmar en escena sensaciones, emociones, tránsitos de mi vida, que creo que también se pueden acercar al tránsito de otras personas, ¿no? Y bueno, tiene varias capas, habla mucho sobre un deseo mío también de cómo estar en escena, porque yo bailé muchísimo, bailo desde los 5 años, tuve la suerte de trabajar con muchísimos coreógrafos, pero siempre sentí que de alguna manera, o por mi contextura o mi forma de bailar, estuve ligada a ciertos roles, ¿no? Y en un momento, bueno, yo me desligo un poco de la danza, estuve casi 3 años sin bailar y me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar de la danza, y mi enamoramiento fue a partir de Colosa. Fue bueno, ¿cómo quiero estar yo en escena? ¿Cómo es la manera en que María le gustaría en su fantasía estarse moviéndose, transmitiendo algo más específicamente? Y ahí es donde articula, digamos, biografía y fantasía. Totalmente, sí. Y Colosa Lengua Punzante, sobre todo, es sacar un poco lo que a mí me gusta hacer en mi cuarto, sola, bailando desde que tengo 8 años. Yo me pongo los auriculares y estoy 1 hora bailando adentro del cuarto, a oscuras, y bueno, ahí adentro pasan un montón de cosas. Y fue, bueno, ¿cómo hacemos para que ese universo tan íntimo lo podamos exponer un poco, y de qué manera puede interpelar al espectador? Bueno, eso fue un poco como la base, digamos, claro, cómo aparece todo y eso. Todas esas capas, digamos, yo fui a ver la obra hace 2 semanas, y todas esas capas se articulan, ¿no? Digo, bueno, no dijimos, Colosa es un unipersonal, ¿no? Dijimos todo, o sea, está mucha gente trabajando, sí, pero en escena, digamos, en el escenario solo la vemos a María, sí, ¿no? Y hay un recorrido continuo, digo, María está todo el tiempo en escena. Sí, ¿no? No salgo nunca. No, estoy todo el tiempo, y de hecho fue un desafío como armar algo del guión, digamos, coreográfico, para sostener todo el tiempo la actividad, ¿no? Porque, bueno, hay algo que todo el tiempo pensamos, bueno, acá se cae, acá qué pasa, acá alguien se puede aburrir, bueno. Entonces teníamos unas escenas muy puntuales que sabíamos que queríamos desarrollar, y en el medio, bueno, eso lo que llamamos transiciones de una escena a la otra empiezan a tomar vida y son más escenas en sí mismas.
no sé si estoy respondiendo a la pregunta ¿No? un poco, Sí, pero sí, es como sí, bueno, tiene ahí todo un tránsito en donde se van fusionando un montón de cosas. Estoy sola y no salgo nunca de escena. Sí, y por lo menos desde mi lugar de espectadora, ese tránsito, lo que es interesante, más allá del lugar de narración de la propia vida, no tiene la idea del tiempo, ¿no? Como puede tener otro tipo de teatro, ¿no? Una idea de primero viene esto, después del otro. Hay algo de un registro o una clave más onírica, ¿no? Sí. Como aparecen estos elementos. Sí. O sea, quien está ahí sentado, digo, siempre hablamos de las obras para que la gente las vaya a ver, pero quien está sentado, la sensación, y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo se articula la danza, la música y los textos, ¿no? Y algo de me cuesta explicarlo de onírico, me doy cuenta. Claro, sí. Pero sí, no tiene, digamos, a diferencia un poco del teatro, no estamos contando una historia que se relata con su principio, su desarrollo y su fin. Sí. Pero igual tiene una estructura que para nosotros tiene un sentido, ¿no? O sea, claro, tiene un desarrollo, un sentido. Claro, es algo de eso. Hay algo como que la estructura, y esto le va a encantar a Gabriel, es como que la estructura es la del deseo. Exacto. Sí. No la del y tiempo. Cómo o sea, tan enigmática como la estructura del deseo. Exactamente. Sí, totalmente. Sí. Y eso iba a decir que tiene algo para mí muy hermoso, que es como que se va transformando el personaje. Digo personaje porque digo, Colosa soy yo y al mismo tiempo ahora es una entidad nos misma. olvidamos, o sea, de que sos vos. Vamos a hablar de Colosa. Sí. Colosa tiene un devenir, o sea, se va transformando todo el tiempo. Entonces, hay algo del tiempo que para mí es muy interesante, con lo que nos gusta jugar en el equipo, que es traccionar un poco algo de la actividad en la que está Colosa hasta que algo de esa actividad de repente ya es otra. Y no como en un sueño. Sí, y no nos dimos cuenta cuándo se transformó. Es que cuando pensé en la entrevista realmente, pensé mucho en que desde mi lugar, que como he comentado acá, es muy limitado con el psicoanálisis, más que como persona que se ha psicoanalizado, si es que hice, no sé qué hice, sinceramente. Nunca le pregunté al otro que me estaba... Después lo hablamos. Después lo hablamos, sí. Después de la cortina musical. Desde ese lugar... Sí. En general, digo, hay algo de la lógica de la palabra, más allá si la palabra pueda fusionar y de los equívocos y todo. Digo, una manera de conocer a una persona también es cómo esa persona se mueve y cómo esa persona baila, ¿no? Y dice un montón de una persona, digo, una hace terapia y habla. No a todas las personas conviene conocerlas por eso. ¿Cómo sería? Y a ella sí. Claro, pero más allá si es un hecho estético para bailar, digamos. Y obviamente hay un trabajo, no solo cuando uno es profesional, hay un trabajo sobre preguntarse qué es lo que uno expresa, cómo lo hace, y este es el trabajo que Colosa trae, ¿no? Cuando hablamos de estas capas de sentido, es trabajo y pensar de las transiciones y todo lo que hemos mencionado. En particular, ¿ustedes cómo se encontraron? Para este trabajo, por lo menos pueden comentarlo de antes también, pero... Lola profesionalmente. Sí. Lola venía trabajando con Milleu, que es parte de la creación de Colosa. Bueno, nosotros con Milleu venimos trabajando también hace muchos años. Nos vamos como cruzando un poco, nos dirigimos, o yo soy asistente, Laura es asistente de Colosa, bueno, nos vamos mezclando. Y Lola hizo los textos de la última obra de Milleu, que se llama Vi lo que había... visto antes, sí, perdón. Que eso la presentamos acá en la agenda una vez, que hablé que era mucha ropa y que se iban poniendo mucha muchísima. ropa. Y Lola hizo los textos y juntas... grabamos los audios. Sí, grabamos los audios. Y para Colosa Lengua Punzante en un momento le hablé a mi equipo, porque bueno, yo soy la directora, pero co-creamos entre tres. Yo necesito que haya texto, porque solo en esta obra en particular sentía que solo mi cuerpo no podía alcanzar todo lo que yo quería contar. Entonces necesitábamos textos y ahí la llamó Lola. Lo bien que hice. Hizo unos textos increíbles, o sea, realmente fue un trabajo muy delicioso. Pero fue muy entre las dos, la verdad que en ese sentido, digo, ahí me acerco. Nada, María, además de que nos juntamos, charlamos, fui a ensayos, vi videos de la obra, etcétera. Vos tenías unos textos medio que ella había escrito y para mí era muy
en esto de lo onírico yo agarraba como quizá imágenes, ¿no? Como que me quedaban o sonidos, como algo de cosas que tal vez había escrito más en diario íntimo, pero que a la vez era muy... Me acuerdo, me queda mucho del primer encuentro algo del arrojo, y que para mí eso está en la obra y está en la manera en que María me convocó y cómo se comportó en todo el proceso, ¿no? Algo de un arrojo, de una apertura, de algo como de no escatimar. Incluso con permiso me quedé como con algo de, bueno, es un montón. Y eso fue como uno de los textos a partir de ahí, como de esa sensibilidad, algo de a partir del montón en un sentido, creativo, por decirlo. Qué interesante, hacía mucho que no escuchaba esa palabra. Montón. ¿No? Nombrando a alguien con arrojo. Claro, ¿no? en algo con arrojo, sí. Y después eso, era siempre también un rasgo muy singular, ¿no? Sí, es que para mí sí. ¿Y cómo volcar ese arrojo en el texto? Claro, bueno, ahí fue como un poco las primeras cosas eso, que le mandé algo medio intuitivo a partir de todo eso que ella me había dado, que para mí era un montón, y uno de los textos, por ejemplo, era un montón, y a partir de ahí un texto que es jugando con el montón. Después pedidos específicos que me venían del lado de ellas, que en un momento era más, por ejemplo, es un momento más de narración donde se entendiese más, un momento más roto, ahí, bueno, no queremos spoilear tanto tampoco. No, pero yo que fui a verlo, yo que ya fui a ver la obra y que ya estuve, no es que están claras esas secciones. No, es un chiste, Pero, por ejemplo, bueno, algo de esto que decía de Colosa es ella y no es ella, ¿no? Bueno, también ella decía, ¿cuál es la voz de Colosa? ¿Quién habla, no? Entonces ahí surgió una cosa desde María de que, bueno, que quizá no hable solo en castellano y que no sea solo una voz. Entonces las voces están grabadas y eso... Sí, sí. Y hay somos cuatro. Somos cuatro, claro. Voces. Donde ahí de nuevo estamos las dos y otras dos más. ¿No trajeron ningún audio que quieran compartir? Ay, no me di cuenta, qué boba. Claro. Igual hay algo de cómo aparecen los audios en el momento con la música. Hay un trabajo del músico con los audios que sí. Sí. ¿Músico en vivo? No, el músico también viene trabajando conmigo hace un montón y él, bueno, ya tenemos una dinámica en donde él me va mandando un poco, entonces yo le puedo dar una devolución, así trabajamos. Y cuando... Lola ya tenía más o menos un poco algunos textos que dijimos, ok, estos son los que pueden ir. Yo me puse a hacer un trabajo en realidad con la música y tratar de entender un poco qué dinámica queríamos para los textos, y a mí me interesa algo de la sonoridad, como hacer que los textos sean musicales también. Y de hecho fue muy hermoso ese trabajo porque, bueno, yo las guioné a las chicas, les dije, bueno, vos decís acá, vos acá, vos acá, y nos juntamos las cuatro en la casa de Lola, y yo tipo orquesta dirigiéndonos a las cuatro, y grabamos el audio, o sea, ahí en vivo y en directo con nuestras hojitas, y yo después... No estuvo editado. No estuvo editado. No está editado. Wow. Sí, qué prolijas, limpias y precisas. Sí, fue un trabajo bello, tanto que cuando le mandé al músico, el músico pensó que habíamos editado, y le digo, no, lo grabamos ahí en vivo. Profesionalidad. De una sola toma. De una sola toma, y yo ya sabía más o menos cuánto tiempo duraba y dónde entraba musicalmente. Así que le pedí al músico, mira, va de acá a acá y lo pones a... Él después hizo también un tratamiento sobre las voces y, bueno, después él unió algunas cuestiones con la música, pero fue un trabajo un poco como que yo lo hice ahí de amalgamar el ritmo de las voces y la musicalidad que me mandó Pablo. Y fue muy la bello. Sonoridad, ¿no? Sí. Vos decías que buscabas una sonoridad. Sí, y por eso también algo de los idiomas nos daba un poco eso, como, no sé, texturas, ritmos, improntas, ¿no? O sea, había algo también con el italiano, cómo hablar, cómo queríamos que aparezca la palabra en italiano, o el francés, que se pone de otra manera. Bueno, fue realmente un trabajo más musical y rítmico, que fue maravilloso. A mí fue una de las partes que más me gustó del proceso. Y en esto de empatizar con Colosa y que sean muchas personas, por eso digo, lo múltiple, los idiomas. Sí. ¿Y esas otras muchas son feminidades o no necesariamente? Eso fue una pregunta, sí, como al principio, porque de hecho hay algo que
a mí en este momento me gusta hablar que Colosa trae algo de mi masculino y mi femenino, ¿no? Como que tal... Contanos. Sí. Claro, este es el momento. Sí, Bueno, ahí te podemos decir un texto de la obra, mira. Ay, por favor. Nací mujer bajo el deseo de un varón. Sí. Oh, banquete. ¿Quiere recostarse en el diván? No, pero sí, es maravilloso porque, Sí. bueno, mi mamá pensó que yo era un varón. Durante todo el embarazo me llamó Ramiro, de hecho me hablaba, se refería a mí, a su panza como Ramiro. Mi chiquito, de hecho, también el texto habla mucho de mi chiquito porque mi mamá tiene un diario que escribió sobre su embarazo, donde, bueno, ahí cuenta. Encima lo escribió. Escribió mi chiquito, Sí. porque mi varón, bueno, y bueno, das vuelta a la hoja y aparece, bueno, nació, yo me llamo Luciana María de Lourdes Cumichela Paz, y bueno, sí, todo eso. Es un montón. Es un montón, claro, o sea, de Ramiro pasé a hacer todo eso. Entonces, claro, de varón nací mujer, bueno, y hay algo sobre un deseo de mi mamá, ¿no? De protección, ¿no? El varón viene a proteger, y un poco yo cubrí alguno de esos roles, un poco. Entonces, bueno, yo le dije a Lola, mira, tenemos que escribir algo de esto porque me parece muy interesante como entender a veces algo sobre cómo fue transitando mi vida entre estos roles, ¿no? Supuestamente, y pongo así comillas con mis deditos, masculinos y femeninos. Entonces, ahí aparece mito del final, que un poco se desglosa también algo sobre la transformación. Bueno, le digo, Lola, yo me puedo transformar en cualquier cosa, y ahí, bueno, Lola puso unas cosas maravillosas como un hipopótamo de gigantes pechos negros. No, claro, y trae muchas imágenes. Yo, por ejemplo, no podría recordar ninguna, tal vez porque era domingo a la noche también, pero en el momento me eran muy claras, al mismo tiempo que hay una escena muy clara del cuerpo de María y todas esas capas que se van generando entre la sonoridad, el cuerpo, las imágenes que la palabra tracciona, ¿no? Sí. La que usaron. Sí. Sí, y sí. además esto del lugar, bueno, también, ¿no? Del vestuario y los diferentes pelos, algo de todo como potencia, ¿no? Esto de, podría ser y podría ser y podría ser. Sí, para mí, de hecho, hasta pensaba hoy cuando venía para acá, digo, bueno, Colosa en realidad, o sea, podría seguir infinitamente transformándose, ¿no? Cambiándose su peluca, entrando de vuelta en un imaginario nuevo y volviendo a bailar otra cosa. Sí, tengo la sensación de que... se podría decir que Colosa recién empieza, entonces. Total. ¿No? Ahora, porque hay algo del arrojo que parece que le contagiaste a Lola, ¿no? No, pero Es también había contagioso algo, pero digo, además de lo del arrojo, algo Sí. en relación a lo onírico que nombraban antes, que para mí también fue muy clave a la hora de escribir los textos, como algo de los detalles, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el pájaro gigante surgió de unas plumas que ella tenía en el ensayo de una boa, digamos, como que muchas imágenes, entonces era como algo que quizá decías, ¿por qué soñé con esto? Y vi ese estuche dorado en la mesa, y después soñás con un barco dorado, ¿no? Como que había algo así donde se iban transformando, y quizá en ese sentido algo de, bueno, de esto de nací mujer bajo el deseo de un varón, bueno, a mí me dio lugar a eso, a una leona gato y a una elefante, como algo de eso que para mí está todo muy en el material y que fue muy placentero, por eso como permitirme con ese arrojo y demás, poder, bueno, a ver, me lanzo a mi propia sensibilidad y ofrezco esto, ¿no? Desde ese lugar sensible y onírico, si se quiere, a la vez re concreto de una vida que también pueden ser muchas, esto que decía María. Para mí fue una instancia la escritura y después otra instancia la de grabación también, Sí, que en ese total. sentido también, ¿no? Hubo como ahí un ida y vuelta donde, bueno, ahí ya María se puso como en dirección de voces y que era otro rol y que estaba buenísimo también, era muy claro lo que quería, claro, lo de cómo entonces eso también nos organizaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es escribir los textos, por el otro grabar las voces. Sí, hubo un trabajo de cómo enunciarlos, ¿no? Claro. O también en un momento, sí, en el texto final,
que había algo donde lo quería más verdad, lo intercalado, extendimos un extendimos montón, un sí, poco, sí, donde sí. quería, donde ahí quizá que se entre un poco más de lo biográfico y ahí nada, ese también ida y vuelta fue como, es por acá, sí, es por acá, y nos íbamos copando mutuamente. Sí, pues es interesante cómo se entusiasman también con el momento creativo, ¿no? Y en donde de pronto está el momento del arrojo, ¿no? Y después hay otro momento, que es bueno, a ver, tenemos todo esto, ¿cómo lo acomodamos para darle alguna secuencia narrativa, si se quiere, ¿no? Sí. Lleva mucho tiempo eso. Aprovechamos para pasar de nuevo, lo vamos a hacer en un post, la información de Colosa. Está los domingos a las 20 horas durante mayo y junio en Inclán 2661. Las entradas es allá medio que o por la página de Planta Inclán, ¿no? Sí, la página de Planta te lleva a Alternativa. O sea, o podés entrar a Alternativa o a través de la página te lleva también al mismo lugar. Sí, aprovechamos también... me enteré que ustedes están con funciones. Vos, Lola, ¿no tenés funciones? Yo reestreno el 10 de junio. ¿Qué? Bailan las almas en llantas, perdón, disculpe. ¿En qué te quedaste pensando, Lola? No creí que iba a seguir hablando, que ustedes reestrenan nada más y que después presentaba, disculpe. Bien. El 10 de junio hacemos 5 funciones a partir del 10 de junio de Bailan las almas en llantas, que dirige Pilar Ruiz. Estamos en el Teatro del Pueblo, los sábados a las 10 de la noche. Buenísimo. Bien. ¿Y Marina, algún otro chivo para pasar? A mí me queda una función viernes en Arlab, una obra de Melissa Sulberti que se llama Sobre sí mismo. Buenísimo. Bien. La voy a poner en el post. Sí, eso vamos a hacer el post, la tenemos que ir a ver también a Lola. Lola, claro. Las almas en llantas. Bailan las almas en llantas. De Pilar Ruiz, sí. Hermoso título. Hermoso título. Estamos con títulos, hermosos títulos de toda la secuencia del programa. Y les paso en los minutos que quedan la agenda de lo que queda de mayo. Por favor, que ya se nos está por convertir la radio en zapallo. Tenemos Orlando García tropieza de nuevo, domingos de mayo también, o sea, pueden ir a verla, poner a ver Colosa, Lengua Punzante un domingo y otro domingo van a ver Orlando García tropieza de nuevo. Dirección y dramaturgia de Rocío García Brancheri y Abrilis Varela. Es una compañía de danza buscando terminar una obra hace 400 años. Hay identidades imposibles y lo que yo digo es que el fracaso y el tiempo están aliados en claves de creación. ¿Todo eso es el título? No, el título es Orlando García tropieza de nuevo. Lo demás soy yo acelerada. Porque quedó como, digo, qué título más largo. Sí, pero es muy se agradecen las obras que hablan sobre la propia obra, pero también digo, danza y teatro, lo mejor de la danza y teatro, 6 bailarines en escena, y lo que decía antes realmente sobre el fracaso y el tiempo, ¿no? Las relaciones entre fracaso y tiempo. Después les recomiendo las últimas funciones de Dijepolín, Fanático Arlequín, de Daniel Casablanca, unipersonal, que para la época en que vivimos, más allá de las ideas particulares que cada persona tenga, traer de nuevo a Enrique Santos Discépolo, ¿no? Sabemos, compositor de tangos, director de cine, teatro, ¿sí? Y logra en la obra que está los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, logra condensar todas sus facetas. Trabaja con media máscara, de la comedia del arte, muy, muy, muy interesante, un trabajo muy interesante y que realmente, en serio, toda la idea que tenemos de la idea de pueblo en Argentina está muy atravesado por todo eso que se inicia en esos años, ¿sí? Para quien conozca más de Dijepolín, va a reconocer momentos de mordisquito, va a reconocer tangos, y quien no, va a encontrar los ecos históricos de eso que llegan hasta hoy. Y por último... Uy, qué bueno que existen estas cosas. Modelo Vivo Muerto, los viernes y sábados a las 22:30 en Caras y Caretas, acá cerquita en Sarmiento 2037, entradas por la alternativa teatral. Los Bla Bla Bla, es una obra con los Bla 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 y Carola Yarvide. Pablo Fusco, Tuncho Lups, Manu Fanego, Julián Lucero, Sebastián Furman, música en vivo, además de muy buen actor, un pianista, un pianito que todos nos quedamos escuchando. Básicamente es un crimen en una prestigiosa academia de arte
Y todo lo demás es la magia de todos los actores. Se agradece porque es comedia. Creo que no es tan común a veces ir a ver comedia quienes vamos al teatro. Pero viene bien. Muy bien. Y se agradece. Sí, la verdad es como que hace bien. Salimos y está sala llena. O sea, todo el mundo está yendo. Vayan que vale la pena. Modelo Vivo Muerto. Y todas estas informaciones se las pongo en el post que hago después. Les paso la información chin chin por chin chin. ¿Sí? Bien, y yo agrego 2 más. ¿Sí? ¿Te quedaba alguna? No. No, bien. Una Me es, queda contar que el domingo 4 de junio yo hago un Work in Progress dirigido por Alejo Wilkinson en el Conti, eso también lo voy a agregar, en un trabajo de piel y papel. ¿Ese es el de piel y papel? Ese es el de piel y papel. ¿A qué hora? ¿Se puede ir? A las 19 horas se puede ir, es un trabajo con piel y papel literal, o sea que no está mucho pensado para infancias o gente que le moleste piel. Es gratis en el Conti. Gracias. En el Conti gratis, y gratis. Ujú. ¿Cuándo? ¿Puedes repetir? Domingo 4 de junio a las 19 horas. Bien. Se Bueno, las pongo en el post. vamos. Planazo. Planazo para el Conti. Y bueno, no podemos dejar de recomendar la obra que se estrena este domingo, Winnie Richard, y que ya pasamos la info recién, ahora se me perdió, pero está, La va a ponemos en el estar, la post, ponemos va a en el estar. post. Y también, bueno, después vamos a volver a comentar, porque probablemente esté en alguno de los próximos programas, Mariana Díaz, que también fuimos a ver un estreno, gentileza de Andrea Feiwin, de Te hago la prensa, que fuimos a ver La Navidad de Georgina, con dirección de Mariana Díaz, y una comedia dramática también de Carolina. Bueno, hay comedia, porque Winnie Richard es también, según dicen, para descostillarse de risa. Buenísimo. Bien, y bueno. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Buen fin Gracias de semana. a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por venir. Nos estamos volviendo a encontrar el próximo viernes En aquí. Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.